Buenos días, si me acompañan vamos a orar. Es un gusto saludarles. Vamos a iniciar con esta clase. Señor, te damos gracias porque podemos reunirnos en tu nombre, podemos exaltarte este día, cantarte, gozarnos con esas alabanzas, disfrutar de tu palabra, comentar acerca de tus estatutos, tus preceptos y la manera en que has dado tu evangelio, esa revelación que nos ha cambiado la vida, que nos ha vuelto a ti, que nos ha hecho nacer de nuevo y que comprende todo un entendimiento de tu obra majestuosa que has planeado desde antes de la creación. Gracias, Señor, porque estamos aquí. Perdona nuestros pecados. Bendice esta iglesia como lo has hecho siempre. Danos el entendimiento para comprender lo correcto y desechar lo que no está en tu voluntad y en tus estatutos, Señor. Queremos ser fieles a ti y conocerte mejor. Sé con nosotros, te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, dentro del contexto de este tema, que son las decisiones bíblicas, que es de una perspectiva muy lejana, muy amplia, que alcanza a ver muchas cosas, vemos la ética cristiana y hemos estado hablando de cómo la revelación nos es dada bajo diferentes maneras. Ya dijimos que la podemos hoy contemplar como una revelación, primero que nada, general, por la creación del mundo, después muy específica, muy clara con las escrituras, con la definición de quién es Dios, cómo es Dios, cuál es su plan, y de la manera más segura y más confiable, más directa a nuestro entendimiento, es a través de que el Espíritu Santo nos capacite para hacerlo. Así es que tenemos básicamente estas tres revelaciones. Vamos a continuar hablando de ello. Dentro de lo que contempla el método, lo expresa así el método, podemos decirlo con palabras menos complicadas, pero aquí dice así: la perspectiva normativa, es decir, lo que regula que la ética cristiana sea dada es, número uno, Dios y su palabra, y podemos de ahí extendernos, que Dios como un estándar, o sea, como la medida perfecta, después de ahí Dios como juez, Dios que nos ha la palabra como estándar, también ya lo estudiamos, pero vamos a ver dónde nos quedamos. Habíamos hablado de tres categorías de la revelación, ahora general, especial, y ahora vamos a hablar de la existencial. Ya estamos en esta parte. La general, sí, la general es todo aquello que vemos en la creación del mundo. ¿Cómo funcionan las cosas? Sabemos que no estamos ya en un mundo sin fallas, en un mundo perfecto, que el mundo ya no es fresco como Dios lo hizo, que ya no es tan equilibrado y tan armonioso, porque llegó el pecado y lo cambió todo. Pero esa es la revelación, al menos entendemos, aún así, con toda su degradación, entendemos que hay alguien que lo hizo, hay alguien que lo pensó, alguien preparó un mundo perfecto donde todo armoniza. Y esa es la primera revelación, ese asombro que tiene cualquier persona es de entender, hay alguien que lo hizo. Después la revelación especial, insisto, es su palabra, ya hemos hablado mucho de su palabra, no sé qué puedo resumir para ustedes, pero pudiéramos decir que si no tuviéramos evangelio, no entenderíamos que hemos sido salvos, pero si no tenemos el Antiguo Testamento, no entenderíamos por qué necesitábamos ser salvos. Así es que la revelación de Dios nos explica con más claridad quién es ese creador, cómo funciona ese creador, qué es lo que él demanda, cuál es el instructivo de este mundo y cuál es nuestra situación. La revelación general, aunque es muy importante, es muy vaga, es muy indefinida. No nos habla muy claro la revelación de ese creador. Nosotros podríamos decir que ese creador es superior a todo lo que existe,
Él comprendió lo que era la vida y la muerte y el desarrollo de los animales y todo el desarrollo de nuestras vidas en este mundo. Y podemos cada vez asombrarnos, pero no estamos comprendiendo cómo es este mundo, cómo nos recomienda Él vivir en su creación. Así es que tenemos esas dos, la revelación general, que nos muestra en una medida muy amplia lo que es Dios, quién hizo todas las cosas. Y la revelación especial, entonces, es la palabra de Dios. Todo lo que Él ordenó que fuera escrito, lo que Él inspiró para que fuera escrito y que hoy le conozcamos. Pero vamos a hablar entonces de esta otra que es la revelación existencial. Esto implica que el funcionar de cada uno de nosotros, el vivir de cada uno de nosotros, tiene una correspondencia con lo que Él creó y está sincronizado con el pensamiento de todos los sabios, con el pensamiento de todos los que han comprendido el funcionar de Dios. Y vamos a hablar intensamente de esto. Espero que si tienen dudas me las hagan saber, por favor, porque me gustaría pasar por esta definición que este método quiere hacer existencial, es esta revelación. Y dice, Dios se revela por medio de las personas y el Evangelio y llega a los creyentes. Anteriormente la revelación existencial era comprendida como general, pero hoy no. Hoy queremos definirla como algo que solamente da el Espíritu Santo. Creo que con esto ya estamos adentrándonos a esto. Solamente el Espíritu Santo nos puede llevar a esta revelación. Así es que por medio de los creyentes, sus experiencias, sus vivencias, el Evangelio nos impacta. Y esto conmueve a los incrédulos. Ya van un poquito imaginando ustedes de qué se trata. El vivir de los creyentes, el vivir en el Evangelio, eso es una revelación que Dios da. Es decir, Dios comunica a todos los incrédulos cómo es que Él transforma vidas. Muchas personas no han sido estimuladas por la revelación general. Es decir, simplemente dicen, ¡ay, qué bonito es el mundo! Esto es un accidente, esto es una casualidad. ¡Qué bonito! Debe haber como 50 mundos o 500 mundos iguales. Esa es la visión del que no tiene un entendimiento de que hay un solo creador y hay unas reglas en este mundo. Puede decir cualquier cosa con la revelación general. Sin embargo, el testimonio de los hijos de Dios en diferentes lugares, épocas, circunstancias, hacen que otras almas sean llegadas a rendirse a Cristo. Por ello es que usamos esa clasificación y la llamamos existencial, porque es una revelación que está presente y existe en los que creen en Dios, ya que es una gracia muy particular. Esa existencia de Dios está revelada en los creyentes y es mostrada a los no creyentes. Quiero leer para ustedes un párrafo de la Confesión de Westminster en el primer capítulo, en la sección 10. Ya lo presenté la semana pasada, pero lo voy a presentar 2 veces para ver la diferencia entre en qué nos vamos a concentrar. Habíamos dicho que, primero que nada, decía así: el juez supremo por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas, todos los decretos de los concilios, las opiniones de los hombres antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no es ningún otro más que el Espíritu Santo que habla en las Escrituras. Y ahí estamos resaltando Espíritu Santo porque es el que nos puede dar a entender las cosas, y la revelación escrita. Vamos a continuar hablando y vamos a resaltar otras letras en esta definición de la Confesión de Westminster. Se nos dice que el Espíritu Santo es el que nos da la revelación y por medio de él podemos discernir lo que está escrito por el mismo Espíritu Santo. No sé si he sido claro. Voy a decirlo otra vez. Por medio del Espíritu Santo fue escrita la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia, por la inspiración a través del Espíritu Santo. Pero es solamente por el Espíritu Santo que podemos comprenderlo. Voy a poner un ejemplo muy básico. Nosotros tenemos este recurso de comunicaciones en el mundo que se llama la radio. Y la radio maneja muchísimas frecuencias, muchos tipos de frecuencias, pero hay una frecuencia en particular que pudiéramos tener en casa todos a la mano, que es la frecuencia modulada, para que les guste. El que transmite habla ante un micrófono, un preamplificador que lo procesa y lo codifica, lo está pasando por medio de ondas. No pasa por un cable, no va por un tubo, va por medio de ondas. Y esa frecuencia, esa cantidad de veces que está generándose la onda,
tiene una modulación, y entonces va a dividir en ciertos hertz. Eso técnicamente es así. Para poder nosotros interpretar eso que salió del locutor, necesitamos ahora un nuevo aparato, ya no es el transmisor, sino un aparato que reciba y que logre recibir esas ondas y las transforme en audio. Que esa frecuencia modulada, esa cantidad de hertz que están llegando, sean traducidos a un audio y podamos escuchar lo que se generó en audio, se pasó en ondas y ahora se expresa en audio. Es así. Es así, hay un código en medio, se fue enviado por medio de una transferencia en un código. Es así como funciona el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da la palabra y solamente el que tiene la palabra la puede comprender. Espero haber quedado claro, y si no, pues vamos a otros recursos y a otras analogías más inteligentes que la mía. Pero no hay manera de comprender lo que está escrito en la Biblia si no hay Espíritu Santo. ¿Qué dice el incrédulo? Oh, eso es mentira. Ahí hay contradicciones. Yo a eso no le entiendo. ¿Cómo pueden creer eso? Alguna vez vi comentarios en la red, en internet, y decía, si alguien quiere creer en una religión en donde la serpiente habla, el burro habla, bueno, pues quédense con esa religión. Bueno, no es porque el burro esté hablando hoy con ustedes, pero lo que quiero decir es que si no entendemos la revelación del Espíritu Santo, no podemos entonces comprender la Biblia, porque es a través del Espíritu Santo que fue codificada esa palabra, que es dada solamente para el que tiene el Espíritu Santo. No sé si hasta hoy quedé claro, no levanten la mano si no, yo más bien sí, solamente si no, yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, veo muchas sonrisas, no es porque dije que yo era un burro, sino porque sí entendieron lo que estoy diciendo. Bien, supe expresarlo, entonces no estoy tan burro. Y lo que vamos a ver a continuación entonces es lo siguiente, nuestro mismo texto, pero vamos a resaltar otras cosas. Vamos a resaltar, dice, el juez supremo por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas de todos los decretos y concilios, las opiniones de los hombres antiguos, las doctrinas de hombres y de espíritus privados en cuya sentencia debemos descansar, no es ningún otro más que el Espíritu Santo que habla en las Escrituras. Es decir, que todo esto que nos sea anunciado como decretos, opiniones, doctrinas, tenemos que analizarlas, y que muchas de esas pueden ser buenas, pero tenemos que pasarlas por medio del Espíritu Santo. Así es que el método se nos dice que en el Espíritu Santo está la revelación, y por medio de él fue escrito y por medio de él debe ser entendido. Para ejemplificar esto, vamos entonces a entender que no hay creyente que no tenga Espíritu Santo, porque nadie puede creer sin el Espíritu de Dios. Quiero que entonces veamos esto. Dios utiliza los concilios, las opiniones, las doctrinas, las conclusiones y los espíritus privados para llevar su obra. Voy a poner como ejemplo, hay un concilio, ustedes han estudiado la Confesión de Westminster, ¿verdad? Hay un buen grupo que va a las clases entre semana y está aprendiendo qué es la Confesión de Westminster. No es un invento humano, ¿qué es? Es una recopilación de los puntos bíblicos, de los puntos doctrinales que están en la Biblia, pero están clasificados en orden, ¿verdad? Y entonces estudiamos qué es Dios, cómo es Dios, qué es el Espíritu Santo, qué es el pecado, qué son los ángeles. Está ordenado de manera sistemática y es un concilio o es una recopilación esta confesión. Es una confesión de fe. Bueno, ¿será falsa o será cierta? Bueno, es cierta. ¿Por qué sabemos que es cierta? Porque el Espíritu Santo nos dice que es cierto. ¿Sí ven a dónde voy? El Espíritu Santo nos dice que es cierto. ¿Y por qué? Porque lo comparamos con la palabra de Dios y vemos que todo el análisis es correcto. Para que una confesión entonces sea aprobada por nosotros como iglesia, tenemos que revisar que sea concordante con la palabra de Dios. Y solamente con el Espíritu de Dios se puede hacer eso. Por lo tanto, entonces los concilios y los resúmenes de doctrina y todas estas opiniones de los sabios, pues tienen que parecernos correctas si es que están apegadas al Evangelio. Si no, tenemos que desecharlas. El día de hoy nosotros podemos tomar un comentario de los grandes estudiosos y podemos ir a, por ejemplo, a Agustín de Hipona, o podemos ir a los grandes predicadores y podemos decir, esto es palabra de Dios, esto está inspirado en Dios. ¿Por qué? Porque nos refleja una concordancia con la palabra de Dios.
¿Quién nos va a decir que hay una concordancia? Solamente el Espíritu de Dios. Solamente el Espíritu Santo nos va a decir si está correcto o no. Bien, de eso se trata entonces la revelación existencial, que los testimonios dados por los hombres, por los convertidos, tengan la claridad de la Biblia, que tengan la inspiración bíblica. Dice aquí, fue por el Espíritu Santo que los escritores de la Biblia fueron inspirados y es por el Espíritu Santo que los creyentes captan ese mensaje, así como la onda del radio. En Efesios 2, capítulo 2, versículo 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Noten que no está diciendo, edifíquense en la palabra de Dios, edifíquense en el Antiguo Testamento, edifíquense en la ley. No está diciendo eso. Edifíquense solamente en la ley que fue escrita por Dios con el dedo, ¿recuerdan? No está diciendo eso. Está diciendo, edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, tómenlos como fidedignos, tómenlos como verdaderos, tómenlos como santos, como perfectos, como una palabra de Dios. Pero confíen en esos profetas, confíen en ellos, en los apóstoles. Debemos comprender entonces que Dios nos está invitando a que confiemos en aquellos a quien Él les dio la palabra. ¿Qué es un apóstol? Alguien que se portó bien toda la vida y que no pecó. No, no es cierto. El apóstol es un enviado de Dios que va a llevar el mensaje de Dios. ¿Y qué es un profeta? Nos anuncia la voz de Dios, ¿verdad? Se les dio la concesión de que Él y la comisión de que Él anunciara la voluntad de Dios. Dice, en ellos ustedes sean edificados, dice el apóstol Pablo. Es decir, que si nosotros somos muy minuciosos, nos daremos cuenta de que muchas de las cosas que comprendemos de Dios, no las dijo Dios mismo, sino que las dijeron sus hijos que lo escribieron, ¿cierto? Estamos confiando en una inspiración divina y para eso necesitamos un discernimiento santo, que es el mismo Espíritu que ordenó que se escribieran. Muchas gracias, Lupita, por tu participación. Te escuchamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. En segunda de Pedro 1:20 al 22 dice, al 21, perdón. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, está muy claro, ¿no? Muy claro, muchas gracias. Sí, creo que es un versículo que me hubiera servido antes de preparar mi clase. Te voy a llamar para la próxima vez. Muy acertado para la clase. Gracias, Lupita. Sí nos está diciendo que no es voluntad de hombre, fueron inspirados por Dios. Gracias. Quiero que vean este cuadro. Entonces, ahora teníamos la revelación existencial y vamos a ver cómo se divide. Los autores de este método les encanta hacer esto, de ir derivando y de tener subtítulos así subyacentes. A mí también me gusta, pero luego siento que los revuelvo, entonces me gusta hacer los cuadros, que a lo mejor los revuelven más, pero es mi responsabilidad y quiero pasárselos así. La revelación existencial entonces se divide en dos factores, externos e internos. Y vamos a ver entonces, si me permiten, los externos primero con existencia humana, juicio humano y conducta humana. Si protestan después, déjenme terminar mi clase y a ver si no los revuelvo mucho. Vamos a ver los factores externos que están en la existencia humana, juicio humano y conducta humana. Y bueno, en cuanto a la existencia humana, diremos, los seres humanos reflejamos la creación de Dios. Y en una manera distorsionada, pero también portamos una relativa resemblanza con nuestro Creador. De hecho, podemos aprender acerca de Dios si observamos a las personas. Hay rasgos que se mantienen aún como representativos de ser criaturas de Dios, y buscamos intrínsecamente amor, comunicación, hacer obras de trascendencia, convivir, tener paz. Esas cosas esenciales
tiene Dios, las ha puesto en nosotros. Ustedes pueden hablar con un ermitaño y aún el ermitaño en su ambiente o en su choza o en su cabaña puede decir: yo estoy aquí porque quiero paz. ¿Y quién le dijo que tenía que tener paz? Bueno, pues Dios puso en su mente y en su entender que Él quería tener paz, tal vez apreciar la naturaleza, pero eso está impregnado porque la creación de Dios es así, porque puso esos elementos en nosotros. Dice que somos todos comunicadores, que todos necesitamos amor y que buscamos una trascendencia. Son elementos que están ahí. Dice el señor británico, C.S. Lewis, dice: usted puede ir a lo más recóndito del ser humano y puede preguntarle si tiene un sentido de justicia. Y dice: basta con que vayamos en un tren y que queramos quitar a alguien de su lugar y sentarnos donde él ya iba sentado. ¿Qué va a pasar con esta persona? Pues va a decir: no, yo estaba sentado. ¿Cuál es tu sentido de lógica? Yo venía sentado en un lugar. ¿Por qué me estás quitando de ahí? Y entonces él hace esta analogía y dice: ¿verdad que a todo mundo le parecería injusto que alguien se ha quitado de su lugar? Dice: bueno, en el sentido más simple y más lógico del funcionar del ser humano, tiene un sentido de justicia. Y obviamente ese sentido de justicia puede degradarse con el pecado, pero está impregnado en el ser humano. Entonces eso sería una revelación de que hay factores externos que nos dicen: Dios está en este mundo, Dios organizó este mundo. Y yo les decía la semana pasada, el hombre puede observar y darse cuenta que una planta o un animal o cualquier ser vivo tiene un proceso, nace, tiene un desarrollo y después va a morir. Y ese orden y esa ley, todos los biólogos pueden entenderlo, tiene un orden que Dios puso. Y ese es el sentido que está impregnado de una manera simplemente externa, la existencia humana. Ahora vamos a hablar del juicio humano y es muy sencillo, es hablar de cómo los juicios humanos individuales y colectivos son muestra de que Dios ha instaurado en nuestro entendimiento una necesidad de justicia, pero una necesidad de agruparnos y de coincidir en un entendimiento de sociedad. En el capítulo del primer libro en la Biblia, en Génesis 1, versículo 26, se ve cómo Dios está delegándole al hombre una autoridad para que él gobierne y para que él tenga un señorío. ¿Recuerdan cómo lo dice en la creación? Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio. Veamos esto: que Él ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entendamos que la semejanza de nuestro Creador nos ha sido concedida y también la autoridad nos ha sido concedida, y eso es un reflejo de la creación de Dios. Y cuando aplicamos ese señorío, estamos obedeciendo la autoridad de Dios y estamos reflejando el carácter de Dios. Yo quiero llamar la atención a aquellos que están a favor y en defensa de los animales y que no se quieren comer a los animales y que tienen a los animales en un nicho como diciendo: este es mi hijo y este tiene el papel principal en casa y nadie se mueva porque va a despertar al gato, ¿verdad? Y que cambia la armonía de la casa porque no se vaya a ofender el pez rojo. Probablemente se pueden reír y pensar que estoy diciendo absurdos, pero en realidad en la aplicación hay mucha gente que piensa así, que los animales merecen un alto respeto. Es más, puede competir con el hombre. Más vale que nos sacrifiquemos los seres humanos con tal de que los animales estén bien, según su creencia. Y aquí dice todo lo contrario: el hombre ejerce un señorío y tiene que tener a los animales a su servicio, ya sea para comérselos, para hacerlos trabajar, ¿sí? Para explotarlos, para que funcionen de alguna manera, para que les sean útiles. No está diciendo que abuse de ellos, que los maltrate, ¿verdad? Está diciendo que Él es la autoridad y que va a servirse de la mejor manera de los animales. Es lo que está diciendo. Y esa autoridad nos la está dando Dios. Y está diciendo: esa es una de las razones por las cuales los animales no tomarán lugar más grande que los humanos en nuestra vida cotidiana. Siempre serán los animales inferiores a los humanos, aunque los humanistas el día de hoy estén tan confundidos que en lugar de defender al humano, defiendan al hombre, y las sociedades se llaman sociedad, ¿cómo? Humanista.
A mí me daba tanta risa cuando yo llegué aquí y me hablaban de la sociedad humanista que habla de perros. Y entonces yo hablé con un especialista, que es una amigo mía que trabaja en las Naciones Unidas y que nos conocimos cuando estábamos estudiando, y le dije, no es posible que aquí le llamen humanista. Dice, pues no, si es de animales es animalista, así de lógico. No, pero como se ha impuesto el sentido humanista porque amamos a los animales, entonces somos más humanos, entonces se le llama asociación humanista. No tiene lógica. Lo siento, no tiene lógica. Será asociación perrística, gatística, animalística, pero no humanista. Están diciendo que si eres un gran humano, te preocupas por los animales. Es un absurdo. La nomenclatura es un absurdo, ¿sí lo comprenden? Es totalmente una aberración, pero bueno, así lo quieren manejar. Y entonces dicen, si eres tan humano, pues vas a amar tanto a los animales. No descarta que amemos a los animales, pero hay que llamar las cosas por lo que son. Y entonces, permitir esto es desobedecer a Dios, porque Él ha ordenado que sea el hombre superior y no el animal el superior. En Génesis 2, versículo 19, ahí adelante, está diciendo, y el Señor Dios formó la tierra y todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y así el hombre llamó a cada ser viviente y ese fue su nombre. Y lo que nos está diciendo aquí, Adán obedeció su autoridad. Él obedeció que él debía llamar a los animales por su nombre y esa fue la función de Adán. Podemos apreciar entonces que Dios se complace si tomamos nuestro lugar en el mundo. Adán actuó con autoridad dándoles nombres a los animales y ese es un ejemplo de cómo nos es dada una revelación que debemos obedecer. Otro ejemplo lo tenemos también en las confesiones de fe, ¿verdad? Ya hablamos de esto y hay ejemplos también en las revelaciones de los grandes escritores que mencionan a Dios con fidelidad. Podemos hablar sobre un tema de alguien que haya predicado y si está apegado a la palabra de Dios decimos que es revelación de Dios. Si no está apegado a la revelación de Dios, entonces decimos que no es más que un pensamiento humano. El día de hoy hay corrientes filosóficas, hay muchos movimientos y que están más bien basados en un pensar de hombre y no en una revelación divina. Parece que las capacidades de expresar de Dios están multiplicadas en el mundo y por todas partes encontramos revelación de Dios de diferentes maneras. Así es que esa es la revelación existencial, que las cosas por sí mismas y por su existencia den un testimonio de Dios. Si se estaban preguntando cómo es que doy testimonio de Dios, cada persona de fe, cada hijo de Dios da testimonio de Dios. Con su hacer, con su pensar, con cómo practica su vida, da testimonio de que hay un Dios. Su disciplina, el crecimiento espiritual, el crecimiento en santidad, dan testimonio de una fe. Creo que la hermana Claudia quiere hablar. Chuy, si me haces favor. ¿Sí, Claudia? Hermana Claudia, ¿sí quería usted hablar? Sí, muy bien, ahí está ya. Gracias. Era nada más ahorita para concluir lo de los animales. Sí. Obviamente Dios nos mandó que sojuzgáramos la tierra, o sea, es nuestra responsabilidad cuidar, ¿no?, de la tierra. Sí. Pero un absurdo, hablando de absurdos, es como este sentido humanista defiende a los animales pero aprueba el aborto. Entonces sí. Es una incongruencia, es una contradicción. Era todo. Muchas gracias. Sí. No sé si voy a aprovechar, yo creo que sí voy a aprovechar. Las corrientes humanistas y las que se creen muy favorables a la naturaleza, como decía la hermana, pues sí, están apoyando tanto el bienestar de los animales y la prioridad que para ellos tienen los animales, que esos mismos grupos son los que apoyan el aborto. Pero yo voy a ir más lejos por algo que ya expliqué a principio de año con esto de las filosofías de gobierno, porque esto tiene que ver con la izquierda. Y voy a definir qué hace la izquierda y qué busca la izquierda. Ya lo he dicho en muchas clases, pero voy a decir, la izquierda, el movimiento político de izquierda, es todo aquel que se abraza a un comunismo, a un socialismo, y entonces están impregnados en sus credos las siguientes cosas de las que ya hemos hablado. Está el aborto, está la ideología de género, todo eso es abominación para Dios. Está la propaganda, que es a favor de la homosexualidad, no solamente que se les acepte, porque nosotros como cristianos los toleramos, los amamos, les tenemos paciencia, queremos que se arrepientan, pero ellos quieren imponer que el mundo sea bajo su precepto, bajo sus ideas. Y
estas ideas de una economía de igualdad, que ya hemos hablado de esto, que es un total engaño, está en contra de Dios. Y todo eso que predica la izquierda muy claramente está definido con una corriente. Toda esa corriente entonces implica eso que ya dije, el comunismo, el aborto, la ideología de género, y todo esto está en contra de los preceptos de Dios. Está así de definido, tan definido, que todos los predicadores de derecha, y yo lo comentaba, no sé si la semana pasada o hace 2 semanas, este predicador que que ha sido asesinado, él decía todo lo contrario, y en cuanto al aborto, él decía, no, ámense, cásense, tengan hijos, proliferen, que es lo que dice la palabra de Dios. Y en contra de eso está la izquierda, que dice, no, no tengan hijos, aborten. Es más, no produzcan, cásense entre homosexuales para que no produzcan. Ese es un pensamiento ya maquinado y estudiado desde antes. Todo esto obedece a un pensamiento, y hoy lo decimos muy claramente, un pensamiento de izquierda. El otro es un pensamiento de derecha. Entonces estamos en contra de que se legalice el aborto, pero ellos están a favor. Y los dos doctrinas están muy claras y están muy presentes. Se manifiestan mucho más en donde hay gobiernos teocráticos. Y el gobierno de los Estados Unidos está definido, no dije que no se equivoquen, no dije que no pequen, estoy diciendo que el gobierno está definido por una tendencia teocrática. Eso, sí, Lupita, muchas gracias por tu comentario. Hugo, gracias. Gracias. Hola, buenos días. Pues sí, completamente de acuerdo, ¿no? Una de las también doctrinas de izquierda, pues, unión libre. No necesitas un papel para estar unido, si hay amor, bla, bla, bla. Pero hay otro punto que no tiene que ver con ideologías políticas. La forma de alimentarse. La forma de alimentarse. Sí. Los veganos o los vegetarianos. Yo entiendo que van en contra de lo que Dios nos da. Porque por ejemplo, cuando hace holocausto, pues, cómanse la carne. El quemar la carne del animal es olor fragante a Dios. Otra. En el Nuevo Testamento, Pedro, ya sabemos el pasaje, no, yo jamás he comido nada impuro. Cuando baja el lienzo con animales, y Pedro, mata y come. O sea, mata y come, es una orden que le está dando Dios. Sí. Entonces, pues yo sí creo, o yo entiendo, no que crea, entiendo que también el desviar la alimentación hacia ideologías, doctrinas, dietas vegetarianas que no incluyan carne, pues creo que también va contra el destino de Dios o los designios de Dios. Sí. Porque también se han dado casos, Robin Williams es el más sonado, el cuate no comía carne y le faltaba omega 3 y fue parte de lo que lo fue consumiendo, ¿no? Él tenía un problema, un trastorno, sí, y sí se dan esos casos. Es que lo puedes suplir no lo puedes suplir. No lo puedes suplir. Si vas a comprar suplementos para tomar lo que te da el pescado, lo que te da la carne roja, pues entonces ya le estás metiendo un químico a tu cuerpo. Sí. Sí, yo tengo una filosofía, yo digo que yo me como la vaca porque estoy participando con los vegetarianos para que no les coman sus hierbas, ¿verdad? Sí. Bueno, yo quería extenderme nada más en este caso, esta corriente que está muy en estas semanas sucediendo, todos estos grupos que están en contra del país de Israel y que están a favor de Hamás. Voy a primero decir la palabra, es una estupidez. Ahora lo voy a explicar. Nada más están deseando destruir a un país que para ellos es el país de Dios. Eso está un poquito cuestionable, pero no es mi punto. Están tan molestos porque los Estados Unidos apoyan a Israel, entonces todo lo que apoya a Estados Unidos lo quieren destruir. Es un movimiento de izquierda, definitivamente. Entonces este grupo de izquierda se organiza y dice, no, hay que defender a Hamás. Pero saben que Hamás es un movimiento islámico
¿Qué hacen los islámicos en su fundamento? No estoy diciendo en lo superficial. En su fundamento tienen la orden de Alá de matar al que no crea como ellos y de ir invadiendo terreno y matar a todo el que encuentren que no crea como ellos. No solo eso, a las mujeres, y las mujeres que están diciendo viva Hamás, a las mujeres, ¿saben ustedes que les mutilan su sexo? ¿Saben ustedes que las casan de niños? ¿Saben ustedes que les prohíben que muestren su rostro? Las tienen con velo. Y las mujeres se levantan en este movimiento feminista y dicen viva Hamás. La enfermedad en protesta en contra de Dios está haciendo que, porque ven el país que supuestamente es el país de Dios, vamos a destruirlo, pero estás apoyando a los que te van a matar. Deberían de tener el entendimiento que estoy apoyando. Claro, me muestran que matan niños, todas las guerras matan niños. Y saben que si los alimentos no llegan a la gente es porque el grupo de Hamás se los está quitando. Pero la publicidad siempre se carga en contra de Israel porque les parece que todo lo que toca a Estados Unidos es imperialismo. Es otra estupidez. Me gustaría hablar de muchas cosas, pero no me da el tiempo para eso, ni es mi clase. Pero es una tontería pensar que todo lo que hace Estados Unidos está mal. Deberían vivir un poquito del otro lado para que vean cómo no es cierto. Pero hay una muy fuerte tendencia a odiar todo lo que es Israel y todo lo que represente a un pueblo de Dios. Y están cayendo en su misma trampa. Gracias. Gracias de nuevo. Sí, bueno, el engaño está en hablar de Palestina. Palestina no tenía territorio, la ONU se los otorgó a finales de los 90, por ahí así, pero no tenían territorio. Nada más que no salen al mar, entonces Israel les controla. Pero el engaño está en instituirlo decir, como un país. No, en que se habla de defender a Palestina, cuando lo que realmente están haciendo es lo que mencionas, al grupo terrorista que está en Palestina, y lo que no dice la información contra Israel, porque sí, cuando se bombardean hospitales, escuelas de Palestina, del territorio palestino, lo que no se dice es que Hamás utiliza escuelas y hospitales para lanzar proyectiles hacia Israel. Entonces las escuelas están vacías, los hospitales están vacíos, pero los utilizan. Sí. Entonces al caer las bombas, están disparándole a las escuelas, matando niños. Y sí, pues obviamente hay bombardeos. Aunque no vayan a las escuelas o a los hospitales, claro que va a haber gente herida y muerta, ¿no? Sí. No necesitan focalizar en... Pero el engaño está en que dicen liberar a Palestina del dominio israelí, muere Israel, y apoyan a Hamás creyendo que están defendiendo a Palestina. Así es. Sí, pero yo hablaba de esta intención de todo lo que muestre ser de Dios lo queremos destruir, porque Dios nos reprime, entonces vamos a acabar con eso, ¿no? Es una ilusión. Muy bien, vamos a hablar de un asunto muy práctico. Dice, veamos cómo en el Nuevo Testamento ya en el Nuevo Testamento se nos está explicando que hubo concilio de los apóstoles y los ancianos para establecer unas cosas muy definidas. En el libro de los Hechos, en el capítulo 15, vamos a ver esto. Dice, entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Estaban tratando de ver cómo se iban a comportar ellos, cómo iba a haber un juicio y un comportamiento entre ellos. Y enviaron unas cartas a las iglesias que ya existían. Y Lucas lo relata así y dice, ya estoy en Hechos 15, versículos 28 al 29. Y dice, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos mayor carga que estas cosas esenciales, que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos, de sangre, de lo estrangulado o ahogado, y de fornicación. Si os guardáis tales cosas, bien haréis, pensadlo bien. Este es un concilio que están haciendo, no lo hizo Dios, no es Dios el que lo está organizando en su ley, no está escrito por Dios, pero sí está inspirándolos a que apóstoles y ancianos se reúnan y entonces hagan un entendimiento corporativo, un entendimiento de los hijos de Dios. Quiero entonces señalar esto, está diciendo que por consejo de ellos
está siendo aplicado esto. Dios ha preservado su creación y le ha ordenado, dando siempre la bendición a todos los que practiquen el bien y que se sometan a sus preceptos. No significa que todos los hijos de Dios hablen verdad, no significa que todos los concilios sean considerados infalibles, deben de ser juzgados por el Espíritu Santo, deben ser examinados por medio del Espíritu Santo, pero es una revelación de Dios que puede ser aprobada si el Espíritu Santo nos dice que sí. En Mateo 18, versículos 15 y 16 dice: y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo, a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y aquí lo que nos está diciendo, cuando hay discernimiento de dos o tres cristianos, vas a tener la respuesta de que si estás haciendo las cosas bien o no. Y luego dice en el versículo 20, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y lo que está diciendo es que el Espíritu Santo va a conformar con la opinión de ellos, les va a dar la iluminación de que lo aprueben o de que lo reprueben. ¿Sí estoy siendo claro? Es importante que aunque seas un hijo de Dios y estás en comunión con Dios, las decisiones que tomes las refuerces siempre con otro o con el Espíritu Santo. Y de esto hemos hablado cuando nos reunimos en consistorio. Hay cosas que no importa que las afronte un hermano, que las resuelva algún otro de los líderes, pero hay cosas que tenemos que sentarnos a ver en concilio, a ver si Dios nos da el mismo entendimiento santo de tomar decisiones en la iglesia. Esto cuando las cosas son delicadas. Y dice aquí entonces, Dios está dejando ver que los juicios de los cristianos son justos si coinciden en una misma revelación del Espíritu Santo. Es decir, eso nos va a decir si es el Espíritu Santo o no. Por eso es tan importante que los temas delicados sean tratados por dos o más hijos de Dios y que no se tome una decisión a la ligera por alguien en quien caiga toda la responsabilidad. Voy a terminar mi clase por cuestión de tiempo. No sé si hay comentarios antes de irnos. Hermana Claudia, sí, gracias. Chuy, gracias. Me gustaría leer el versículo, el pasaje que nos tocó hoy, y creo que se puede relacionar. Es Josué 23, del 1 al 9. Mucho tiempo después de que el Señor hizo reposar a los israelitas de todos sus enemigos, y cuando Josué ya era viejo, llamó a todo Israel, es decir, a los ancianos, jefes de tribus, jueces y oficiales, y les dijo: yo estoy ya viejo y entrado en años. Ustedes han visto todo lo que el Señor nuestro Dios ha hecho con estas naciones para bien de ustedes. En realidad ha sido el Señor quien peleó y venció. Yo repartí estos pueblos por sorteo y como herencia de sus tribus, lo mismo los que fueron derrotados como los que todavía quedan, desde el río Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Pero el Señor nuestro Dios todavía va a arrojar a esos pueblos de la presencia de ustedes, para que tomen posesión de sus tierras, tal y como el Señor nuestro Dios lo prometió. Por lo tanto, deben poner todo su esfuerzo en obedecer y cumplir con todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Así evitarán mezclarse con quienes viven entre ustedes. No mencionen el nombre de sus dioses, ni juren por ellos, no les sirvan ni se inclinen ante ellos, porque es al Señor nuestro Dios a quien ustedes deben seguir siempre, como lo han hecho hasta el día de hoy. Ante los propios ojos de ustedes, el Señor ha expulsado a grandes y poderosas naciones, y hasta el día de hoy nadie ha podido hacerles frente. Esto me hizo mucho sentido con la clase de hoy, pero además algo que debemos considerar es que no se trata de género, no se trata de izquierda o derecha, no se trata de política, no se trata de riquezas, de dinero, es la condición de pecado del ser humano. Cuando quitamos a Dios del centro de nuestra vida, cualquier cosa va a ser nuestro estandarte y cualquier cosa nos va a llevar argumentos, nos va a llevar a crear ideologías. Ideologías y todo. Entonces, aquí lo dice muy claro, enfócate en Dios, o sea, porque el ser humano
dentro de esta parte de que Dios nos hizo a su imagen, pues también podemos ser muy creativos y inventar un montón de cosas. Por eso, cuando da las instrucciones del tabernáculo, acabo de leer esa parte, como una y otra vez en varios capítulos les vuelve a dar las instrucciones, y es porque es así, no le muevan, o sea, no un poquito de rojo, un poquito de amarillo, no, da las instrucciones, y eso me hizo pensar cuando leía ese libro, cómo Dios nos da las instrucciones exactas, o sea, no le muevas, no es como dice ni a la derecha ni a la izquierda, obedece a la palabra de Dios. Muy bien, muchas gracias. Voy a cerrar en oración, entonces que se me fue el tiempo. ¿Quería, Mingo? Adelante, hermano Luis. Bueno, buenos días. Quería pues nada más acentuar lo que dijo la hermana Claudia. La palabra de Dios en la Escritura, que es inspirada por el Espíritu Santo, dice que la lucha no es contra carne ni sangre, ¿no? Que es contra potestados, principados y huestes de maldad. Entonces el mundo está sometido al pecado, y el pecado es susceptible, nosotros somos susceptibles de ser engañados, el pecado es muy sutil, de una manera que a veces no podemos comprender y podemos ser engañados, porque si el pecado se nos presentara tal como fuera, pues nosotros lo negaríamos y nos iríamos a postrarnos a los pies de Dios. Entonces, de esa manera, nosotros estamos bajo el dominio del pecado. El pecado o las huestes de maldad utilizan las ideologías, los géneros, para confundirnos y engañarnos. Como dijo la hermana Claudia, no se trata de géneros, ideologías, sino que las ideologías son medios de Satanás para inducirnos al pecado. Porque ya sea en cualquier género, cualquier ideología, cualquier sistema de gobierno, en todos está el pecado. Así es. Entonces nosotros más bien debemos de guardarnos en la palabra de Dios para preservarnos. Sí, muy bien, y como lo estábamos tratando de decir en toda esta clase, que sea el Espíritu Santo el que nos lo revela, ¿verdad? Que sea una revelación, como decía aquí, existencial. Bien, muchas gracias, vamos a orar y ya pueden tomar su café. Te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra nos confirma que no solamente nos has dejado al azar en un mundo que tú evidentemente has creado, sino que nos has dado tu palabra. Y aún así, después de tu palabra y de tu hacer en este mundo, los hijos tuyos y los creyentes fieles reflejan quién eres y dan testimonio de que toda la creación está en un código y en una presencia tuya, en una esencia tuya. Y podemos todos ser parte de esa revelación mientras nos apeguemos al Espíritu Santo y a tu palabra. Llévanos, Señor, de la mano, llévanos siempre en la claridad y sé con esta iglesia y sé con nosotros siempre, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.